Advertencia: el siguiente nivel del iceberg contiene spoilers de la reciente película estrenada. Se recomienda salir del video si no la has visto, pero si ya la viste puedes seguir viendo el video. Pero si no la viste aún y si quieres ver el video, no me haré responsable si te spoileo la película. Por último, en este nivel mencionaré otros datos que encontré que no puse en la imagen del iceberg porque la hice un mes antes de su estreno en cines. Además, este nivel contiene también datos bastante turbios y perturbadores. Se recomienda mucha discreción. Samantha y su hermana Tara son hijas de Billy Loomis, el antagonista principal de la primera entrega de Scream. El origen de su nacimiento es muy turbio. Su madre, Christina Carpenter. Billy engañó a Sidney con Christina ya que Sidney quedó traumada con la muerte de su madre hace un año. Así que Billy salió con Christina. Cuando empezó a salir con ella, Billy quiso hacer intimidades con ella, pero Christina se negó. Billy, molesto, empezó a forcejearla al tal grado de abusar de ella. Para que no fuera a la cárcel, amenazó a Christina y a su familia con matarlos si lo denunciaban. Luego Christina quedó embarazada. Luego de que Billy y Stu fueran asesinados, Christina fue a ver a Sidney a hablar de lo que Billy le hizo y contarle su problema. Luego Sidney, que sentía lo que ella está pasando. Unos meses después nace su primera hija, Samantha. 5 años después nace su hermana Tara, ya que 5 años se enamoró de otro chico que sí la trató bien. Durante su infancia, Samantha empezó a tener visiones de su verdadero padre fallecido Billy, y debido a esto Christina la llevó con un psicólogo para superar ese horrible pasado que su madre vivió. En 2011 su hija se recuperó, pero 10 años después, en 2021, volvió a tener esas extrañas visiones de su fallecido padre Billy luego que Tara fuera atacada por Ghostface. Scream 4 tiene varias escenas eliminadas que no se vieron en la película final. Por ejemplo, una investigación policíaca en la casa donde Henry y Marnie fueron asesinadas, una conversación en una fuente muy similar a lo vista en la primera película, un final extenso de la película, etc. Si los quieres ver, abajo el link en la descripción. Tobey Maguire, conocido por protagonizar la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi del 2002 al 2007 y recién apareció en Spider-Man No Way Home, fue considerado para interpretar a Mickey Alfieri en Scream 2, pero Timothy Olyphant se quedó con el papel. Se imagina a Tobey Maguire como Ghostface en Scream 2. Se trata de una promoción de la soda Fanta para promover Scream. Grita en la lata tiene dibujado a Ghostface en el producto. Al parecer se está convirtiendo en un objeto cotizado ya que se agotan rápido. En Scream 4 el trío originalmente iban a morir de una forma sangrienta, así dando a nuevas generaciones de supervivientes, pero se descartó la idea. Sin embargo, en la reciente película estrenada sí se retomó esa idea, pero solo con The Way Relay. Después del éxito de la saga de Scream, no estuvo exento de varias acusaciones de inspirar crímenes basados en la saga Scream. El primer caso fue en enero de 1998, Mario Padilla, de 16 años, y su primo de 14 años, Samuel Ramírez, apuñalaron a la madre de Mario, Gina Castillo, 45 veces, matándola. El caso llegó a conocerse como el caso Scream y los medios de comunicación lo cubrieron exhaustivamente después de que los chicos dijeran que se habían inspirado en Scream y Scream 2. El segundo caso fue el 17 de enero de 1999, Ashley Murray, de 13 años de edad, fue apuñalado múltiples veces en la cabeza y en la espalda antes de ser dado por muerto por sus entonces amigos Daniel Hill, 14, y Robert Fuller, 15. Fue encontrado más tarde y salvado por un hombre anciano que paseaba a su perro. El dúo fue llamado Los Atacantes Scream después de que saliera a la luz que habían visto Scream justo antes de los ataques y fueran encontrados dibujos de la máscara de Ghostface entre sus posesiones, aunque sus acciones fueron atribuidas más adelante a abuso sexual, drogas y exposición a magia negra en sus hogares. El tercer caso fue en noviembre de 2001, el belga Thierry Haradin, de 24 años, disfrazado de Ghostface, asesinó a Alison Cambier, de 15 años de edad, al rechazar a este sentimentalmente. Haradin declararía más adelante que el asesinato fue premeditado e inspirado por la trilogía Scream.
El último caso y es desconocido. Esta es la escalofriante historia de los asesinos adolescentes Torey y Adam Thicke y Brian Rapper, quienes mataron a su amigo en un crimen que planearon ser como la película de terror Scream, excepto en términos de la vida real. El 22 de septiembre de 2006, Casey Stoddart, de 16 años, estaba cuidando la casa de su prima en Idaho y había invitado a su novio Matt Beckham junto con sus amigos Adam Thicke y Draper, ambos también de 16 años. Adam Thicke y Draper se fueron después de 2 horas, pero Beckham y Stoddart no estaban al tanto del plan depravado de los adolescentes. Draper había abierto la puerta del sótano para poder entrar a escondidas en la casa, y 15 minutos después de irse cortaron la energía de la propiedad. Beckham llamó a su madre para pedirle permiso para quedarse con Stoddart después de que el corte de luz la sacudiera, pero ella dijo que no, por lo que no tuvo más remedio que dejar a Stoddart solo en la casa. 2 días después, la policía descubrió el cuerpo de Stoddart. Había sido apuñalada 30 veces. La policía notó que Adam Thicke y Draper estaban entre las últimas personas que vieron a Stoddart con vida. Draper llevó a la policía a un alijo de evidencia en el área de Black Rock Canyon, incluidos varios cuchillos, máscaras y ropa oscura, y una cinta de video casera de Sony. En la cinta, se podía ver a Adam Thicke y Draper planeando el asesinato de Stoddart y luego reaccionando para matarla. Se podía escuchar a Draper alardeando: "Vamos a pasar a la historia. Seremos como Scream, excepto en términos de la vida real". También citaron a Ted Bundy, Ed Gein y Zodiac Killer como inspiración para su otro acto. Draper y Adam Thicke fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, Adam Thicke ha intentado apelar su sentencia, pero no ha tenido éxito. La siguiente teoría puede sonar descabellado. Charlie E. Walker es en realidad Charles Lee Ray de la saga de Chucky, lo cual esta saga también está conectada en el mismo universo al igual que la saga Halloween que había mencionado en el nivel anterior. Todo se remota después del final de El culto de Chucky, cuando solo queda un Chucky con vida ya que el de pelo corto murió a manos de Andy y el Chucky principal transfirió su alma al cuerpo de Micah Pierce convirtiéndose en Micah Chucky. Luego de que Chucky con vida vio al Chucky principal sin vida, decide transferir su alma para pasar desapercibido y escapar del manicomio. Luego de escapar de ese lugar en un camión que iba por casualidad a Wilkesboro, se encuentra en la calle a un joven que tenía una apariencia similar a él en su forma humana, y cuando escucho su conversación con su amigo Robbie Mercer sobre películas de terror del Cinema Club, escucho que el joven que vio se llama Charlie E. Walker, al cual Chucky se impresionó ya que la pronunciación del nombre Charlie se asemeja al suyo cuando Chucky era un humano, así que a escondidas decide seguirlo a su casa para transferir su alma a ese cuerpo humano y seguir con sus asesinatos. En ese pueblo conoció a Jill Roberts, que junto con ella cometieron los asesinatos. En una escena de Scream 4, Charlie le dice a Kirby que lo deje entrar, pero Kirby se niega, porque Charlie tiene sus manos con sangre, pero Charlie le dice que encontró a Robbie muerto en la entrada de su casa, pero no le cree nada, pero le dice que lo conoce y sería incapaz de hacer esas atrocidades, lo cual el espíritu de Charlie volvió por unos momentos hasta que Ghostface lo agarra y lo golpea en la puerta de su patio y lo amarra. Luego de que Kirby contestara la trivial de Ghostface, bien desata a Charlie. De repente Charlie se revela como el segundo asesino y la apuñala a Kirby, que se da por entendido que el espíritu de Chucky volvió luego que Ghostface lo golpeara bruscamente en la puerta. Este se ve reflejado en un episodio de la serie de Chucky. Con Micah Chucky, que el espíritu de Micah vuelve por unos momentos y no recuerda lo ocurrido hasta que ve a una persona amarrada e intenta destarla, pero la golpea por miedo de hacerle daño, y luego el espíritu de Chucky vuelve al cuerpo de Micah y termina asesinándolo. Luego de que Charlie y Jill se revelarán como los asesinos, Jill traiciona a Charlie apuñalándolo múltiples veces hasta dejándolo muerto. Pero cuando su cuerpo es llevado a la morgue, asesina a unos médicos y se escapa a su casa desesperado para transferir su alma nuevamente al muñeco Goldie del manicomio, y luego se va de la casa de Charlie ya muerto y va al parque de Wilkesboro. Al día siguiente, una niña y su familia se encuentra con el muñeco y se llevan a su casa, que se encuentra en Hackensack, el pueblo donde Charles creció. Meses después, Andy Barclay y Kyle van a revisar la casa de familia porque ellos trabajan supuestamente de un censo.
Luego empiezan a preguntar sobre si han habido accidentes, incendios y si tienen muñecos. Los padres de familia se extrañan por eso y Kyle le dice que son nuevos trabajando en el censo. Luego su papá le dice a su hija que traiga sus juguetes, luego la hija se les muestra y se da cuenta que olvidó a su muñeco. Andy empieza a sospechar que tiene un muñeco Goldwyn y luego se muestra que el muñeco de la niña es el mismo que estuvo en el manicomio, por su mano derecha quemada por el Dr. Foley y en la casa de Charlie Walker en Woodsboro. Luego empieza a decir sus frases de Goldwyn y dice que se llama Charlie. Luego Andy se da cuenta que ese Goldwyn está poseído debido a que, como lo mencioné al comienzo de la teoría, Charlie tiene una pronunciación muy semejante al verdadero nombre de Chucky en su forma humana, Charles. Luego Chucky saca una navaja y le dice que lo obligó a hacerlo y Andy saca una pistola y le da un tiro en la frente. Andy y Kyle se levantan de sus asientos y empiezan a disparar a Chucky hasta la muerte, así terminando esta teoría que les conté. Según el comentario del director Scraven, se suponía que Angelina Tiller, Emily Mortimer, sería la segunda asesina, como la novia de Roman Bridger, Scott Foley, y excompañera de clase de Sidney de Scream, 1996, pero a los productores no les gustó la idea. ¿Qué pasó con Joel, el segundo camarógrafo de Gale? Después de Scream 2 ya no hizo aparición en ninguna otra película de la saga de Scream, lo cual su paradero es incierto. Una década antes de que conociéramos Scream de Wes Craven ya existió una llamada con ese título estrenada en 1981, pero esta resultó ser una película bastante cutre. La película trata de un grupo de amigos en un viaje de rafting por un río. Se detiene en un antiguo pueblo fantasma para pasar la noche. Pronto sus balsas desaparecen y luego comienzan a ser eliminados uno por un misterioso asesino. Cuando volví a ver Star Trek 3 La búsqueda de Spock me percaté de algo sorprendente que muchos no se han dado cuenta. En la escena del ritual vulcano una de sus vestimentas tiene un diseño que se asemeja al rostro del asesino Ghostface de la franquicia de Scream. Lo curioso es que faltaban 12 años para que debutara en los cines. En ese mismo año Wes Craven nos trajo la primer película de Pesadilla en la calle del infierno. Este puede ser un caso de los media de doblajes perdidos, ya que en el doblaje wiki y en YouTube me di cuenta que Scream 1 y 2 tienen más de un doblaje latino. Scream 1996 el primer doblaje se hizo en el desaparecido Audiomaster 3000, que es el que se usó en su estreno en cines, y en la información del doblaje wiki esta versión se transmitió en canales de Televisa como Canal 5 y se volvió a transmitir esta versión en el canal Golden. La segunda versión del doblaje es el que más se transmite en la mayoría de sus retransmisiones. Scream 2, 1997 su primer doblaje se hizo en el estudio Intertrack. Al igual que la primera, esta versión se usó en los cines y fue transmitida en los canales de Televisa antes mencionados. Al igual que la primera, tuvo un segundo doblaje y es que se usa en las retransmisiones. Lo único que se tiene del doblaje original de la primera película es un fragmento subido hace 7 meses en YouTube de la escena en la que Billy es interrogado en la comisaría y datos mencionados en el doblaje wiki del elenco de actores de doblaje. De la segunda película no se tiene ningún fragmento de su primer doblaje más que los datos de su elenco del primer doblaje. Pero esto es solo una especulación, no quiere decir que sea cierto esto. Esto se revela en Scream 3, ya que el asesino de esta película, Roman Bridger, menciona que él planeó todos los hechos vistos en Scream 1996 y les dijo a Bill y Stu que asesinaran a Mare en Prescott y hacer una masacre en Woodsboro para hacerse famosos, lo cual Roman es medio hermano de Sidney. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbete a mi canal. Adiós.